El día de hoy me gustaría hablar sobre un discurso ofrecido por Bolaño acerca de la deriva de la literatura argentina tras la muerte de Borges, de la deriva gangsteril, como señala el autor chileno, y ofrecer al mismo tiempo algunas claves para entender este análisis y discutirlo, con el horizonte puesto en la pregunta: ¿cuál es la búsqueda de la literatura argentina que llamamos contemporánea? ¿Qué señales nos puede ofrecer esta deriva para pensar la literatura en general? Para empezar, veamos qué definición nos da Bolaño sobre la literatura de la pesada y su alcance. Pero sin la menor duda es la que está más viva y la que está influyendo en el resto de la literatura latinoamericana. El título es Derivas de la pesada. La pesada, como ya he dicho, es esa especie de submundo o inframundo fuera de la ley. Para Bolaño resulta paradójico que en el centro de este canon argentino pesado se halla, yendo hacia atrás, elevada, la figura del gaucho Martín Fierro, aunque también nos da indicios de cierta genealogía de la violencia y la marginalidad desde los albores de la escritura que nace con la patria. Al respecto señala que Es curioso que fueran unos escritores burgueses los que elevaran el Martín Fierro de Hernández al centro del canon de la literatura argentina. Este punto, por supuesto, es materia discutible, pero lo cierto es que el gaucho Fierro, paradigma del desposeído, del valiente, pero también del matón, se alza en el centro de un canon, el canon de la literatura argentina, cada vez más enloquecido. Como poema, el Martín Fierro no es una maravilla. Como novela, en cambio, está viva, llena de significados a explorar, es decir, conserva su atmósfera de viento, o más bien de ventolera, sus olores de intemperie, su buena disposición para los golpes del azar. Sin embargo, es una novela de la libertad y de la mugre, no una novela sobre la educación y los buenos modales. Es una novela sobre el valor, no una novela sobre la inteligencia, mucho menos sobre la moral. el paralelismo forzado que traza Bolaño entre Borges y Hernández sienta las bases de la importancia literaria de Borges como centro centrífugo por el que desfila lo que llamamos literatura argentina, y a este respecto Bolaño da un pantallazo de los deudores del santo patrono Jorge Luis Borges, sin antes no dejar de regalarnos lo que para él es la gran estafa que hace Borges acerca de su admiración por José Hernández. Es curioso que Borges escribiera tanto y tan bien del Martín Fierro, no solo el Borges joven, que en ocasiones suele ser, en el ámbito puramente verbal, nacionalista, sino también el Borges adulto, que en ocasiones se queda extasiado, extrañamente extasiado, como si contemplara las gesticulaciones de la Esfinge ante las 4 escenas más memorables de la obra de Hernández, y que en ocasiones incluso escribe cuentos desganados y perfectos, argumentalmente epigonales de la obra de Hernández. Con Hernández o con el Martín Fierro, Borges da la impresión de estar actuando a la perfección, por otra parte, pero en una obra de teatro que le parece desde el principio más que detestable, equivocada. Pero detestable o equivocada también le parece irremediable. Su muerte silenciosa en Ginebra es, en este sentido, harto elocuente. Vaya, no solo es elocuente, de hecho habla hasta por los codos. Ahora sí entra lo caótico y el origen de las derivas de la pesada, bajo la interrogante respondida por Bolaño de ¿qué sucede con la literatura tras la muerte de Borges? ¿Cuál es la brújula que nos guía? Cuando Borges se muere, se acaba de golpe todo aquello. Es como si se muriera Merlín, aunque los cenáculos literarios de Buenos Aires no eran ciertamente Camelot. Se acaba sobre todo el reino del equilibrio. La inteligencia apolínea deja su lugar a la desesperación dionisiaca. El sueño, un sueño muchas veces hipócrita, falso, acomodaticio, cobarde, se convierte en pesadilla. Una pesadilla muchas veces honesta, leal, valiente, que actúa sin red de protección, pero pesadilla al fin y al cabo, y lo que es peor, literariamente pesadillesca, literariamente suicida, literariamente callejón sin salida. Pero habría que responder también a la pregunta ¿cuál es el origen de esta literatura argentina gangsteril? La pasión romántica en Latinoamérica solo ha producido una literatura cursi,
o una literatura gangsteril, una literatura de la pesada. La literatura argentina actual es romántica, es decir, surge de los dominios de la pesada. Son 3 los puntos de referencia, 2 de ellos públicos, el tercero es secreto. Los 3 de alguna manera son reacciones antiborgianas. Los 3 en el fondo representan un retroceso, son conservadores y no revolucionarios, aunque los 3, o al menos 2 de ellos, se postulen como alternativas de un pensamiento de izquierda. Contemporáneo a Borges, pero en sus antípodas, también conviene repasar lo que nos señala Bolaño acerca de Roberto Arlt, una especie de Jesús porteño, que funciona como contrapunto anticanónico al influjo de Borges, pero que decididamente también influye fuertemente en las derivas de la pesada, teniendo como ejemplo máximo a uno de los más influidos por Arlt, Ricardo Piglia, crítico y escritor que bordea el canon literario argentino y que probablemente sea quien más lo pone en palabras. Arlt es rápido, arriesgado, moldeable, un sobreviviente nato, pero también es un autodidacta, aunque no un autodidacta en el sentido en que lo fue Borges. El aprendizaje de Arlt se desarrolla en el desorden y el caos, en la lectura de pésimas traducciones, en las cloacas y no en las bibliotecas. Arlt es un ruso, un personaje de Dostoyevsky, mientras que Borges es un inglés, un personaje de Chesterton o Shaw o Stevenson. En la guerra entre los grupos literarios de Boedo y Florida, Arlt está con Boedo, aunque tengo la impresión de que su ardor guerrero no fue nunca excesivo. Su obra se compone de 2 libros de cuentos y de 3 novelas, aunque lo cierto es que escribió 4 novelas y que los cuentos no recogidos en libro, cuentos aparecidos en periódicos y revistas y que Arlt era capaz de escribir mientras hablaba de mujeres con sus compañeros de redacción, dan por lo menos para otros 2 libros. También es autor de unos aguafuertes porteños en la mejor tradición impresionista francesa y de unos aguafuertes españoles, estampas de la vida cotidiana de la España de los años 30, en donde abundan los gitanos, los pobres y las personas generosas. Intentó hacerse rico con negocios que nada tenían que ver con la literatura argentina de entonces, aunque sí con la ciencia ficción, y fracasó siempre, y siempre de forma inapelable. Después se murió a los 42 años, y como él hubiera dicho, se acabó todo. Pero no se acabó todo, porque al igual que Jesucristo, Arlt tuvo a su San Pablo. El San Pablo de Arlt, el fundador de su iglesia, es Ricardo Piglia. A menudo me pregunto qué hubiera pasado si Piglia, en vez de enamorarse de Arlt, se hubiera enamorado de Gombrowicz. ¿Por qué Piglia no se enamoró de Gombrowicz y sí de Arlt? ¿Por qué Piglia no se dedicó a publicitar la buena nueva gombrowicziana o no se especializó en Juan Emar, ese escritor chileno similar al monumento al soldado desconocido? Misterio. Pero en cualquier caso es Piglia quien eleva a Arlt dentro de su propio ataúd, sobrevolando Buenos Aires en una imagen muy pigliana o muy arltiana, pero que en rigor solo sucede en la imaginación de Piglia y no en la realidad. No fue una grúa la que bajó el ataúd de Arlt, la escalera era lo suficientemente ancha como para maniobrar, el cadáver de Arlt no era el de un campeón de los pesos pesados. La literatura de Arlt, considerada como armario o subterráneo, está bien. Considerada como salón de la casa, es una broma macabra. Considerada como cocina, nos promete el envenenamiento. Considerada como lavabo, nos acabará produciendo sarna. Considerada como biblioteca, es una garantía de la destrucción de la literatura. Y a todo esto, como conclusión, Bolaño parece preguntarse acerca de la funcionalidad de esta literatura de la pesada y reflexiona. La literatura de la pesada tiene y debe existir, pero si solo existe ella, la literatura se acaba. Una literatura del yo, de la subjetividad extrema, claro que tiene que existir y debe existir, pero si solo existieran literatos solipsistas, toda la literatura terminaría convirtiéndose en un servicio militar obligatorio del mini-yo, o en un río de autobiografías, de libros de memoria, de diarios personales,
que no tardaría en devenir cloaca, y la literatura también entonces dejaría de existir. Porque a quién demonios le interesan las ideas, las idas y venidas sentimentales de un profesor. Porque a quién demonios le interesan las idas y venidas sentimentales de un profesor. ¿Quién puede decir sin mentir como un berraco que es más interesante el día a día de un triste profesor madrileño, por muy atildado que sea, que las pesadillas y los sueños y las ambiciones del insigne y ridículo Carlos Argentino Daneri? Nadie con 3 dedos de frente. Ojo, no tengo nada contra las autobiografías, siempre y cuando el que la escriba tenga un pene en erección de 30 centímetros, siempre y cuando la escritora haya sido una puta y a la vejez sea moderadamente rica, siempre y cuando el pergeñador de semejante artefacto haya tenido una vida singular. De más está decir que entre los solipsistas y los chicos malos de la pesada, me quedo con estos últimos, pero solo como un mal menor. Finalmente, Bolaño nos ilustra acerca del tercer jinete del apocalipsis de la pesada, Osvaldo Lamborghini, para después dar un estado de situación crítico sobre las implicancias sociales y políticas que dan origen a esta literatura, y que al mismo tiempo esta literatura, aunque más no sea de forma inconsciente, alimenta ese estado de situación social y política. De estas 3 líneas, las 3 líneas más vivas de la literatura argentina, los 3 puntos de partida de la pesada, me temo que resultará vencedora aquella que representa con mayor fidelidad a la canalla sentimental, en palabras de Borges. La canalla sentimental que ya no es la derecha, en gran medida porque la derecha se dedica a la publicidad y al disfrute de la cocaína y a planificar el hambre y los corralitos, y en materia literaria es analfabeta funcional o se conforma con recitar versos del Martín Fierro, sino la izquierda, y que lo que pide a sus intelectuales, es decir, la izquierda lo que pide a sus intelectuales es soma, lo mismo precisamente que recibe de sus amos. Soma, soma, soma Soriano, perdóname, tuyo es el reino. Art y Piglia son punto y aparte. Digamos que es una relación sentimental y que lo mejor es dejarlos tranquilos. Ambos, Art sin la menor duda, son parte importante de la literatura argentina y latinoamericana, y su destino es cabalgar solos por la pampa habitada por fantasmas. Allí, sin embargo, no hay escuela posible. Hay que releer a Borges otra vez, urgentemente.